Buenas tardes amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y como lo prometido es deuda, la semana pasada yo les conté que íbamos a tener un video del doctor Yogari Puyol para poder compartirnos temas referentes a la Navidad, así que acá lo tenemos. Querido doctor Yogari Puyol, ¿cómo estás tú? Bueno, pues muy bien, preparado para responder a tus preguntas y además, no sé, y me voy a interrogar el problema de esa Navidad, de ese nacimiento. O sea que junto contigo, pues bueno, voy a intentar expresar lo que me parece que sé. O sea que es una pequeña aventura hoy. Sí, tenemos esta aventura partiendo por este título, La Navidad egipcia de Jesús. Ese título como que impacta a cualquiera. Entonces, hablemos referente a este título. Bueno, pues vamos a ver. Eh, Cuando se habla del nacimiento de esa Navidad, me parece que todos nosotros hemos escuchado muchísimas cosas a grandes doctores, hemos leído muchos libros, etcétera, y una de las cosas que aparece constantemente es que Jesús nació. Sí, eso sí, ¿no? Que Jesús nació. Y dicen que es el 99% de autores que dicen que Jesús nació. No Bueno, se ponen de acuerdo si en Belén o en Nazaret, pero dicen que nació. bueno, esto es otro, ahora ya empezamos con otro problema, pero empecemos ya con esto, de decir, Jesús nació. Y luego dicen que solamente un 0,0012 dicen que Jesús, como yo, por ejemplo, que Jesús no nació. Bueno, pero entonces, ante esta afirmación, tendríamos que ser un poco, digamos, reflexionemos sobre eso. A mí me parece que ese porcentaje tan extraordinario de personas que dicen que Jesús nació, me parece que de ese 99%, yo creo que como mínimo el 90% son creyentes. Y que nunca se han planteado la existencia de Jesús. O sea que la van repitiendo porque es algo, digamos, Es ya una tradición. admitido. Sí, y que parece que pues empezar a decir que Jesús sí existió o no existió sería pues una veleidad. Y por lo tanto, eh, claro, el porcentaje de tantísimas personas que dicen que sí que Jesús ha existido, pues entonces los que no, pues estamos en una situación muy rara. Pero bueno, pero yo creo que hay que decir eso. Luego vamos a ver, los que no parten de la fe, pero parten bueno, de los testimonios que tenemos. Cuando se dice que una persona ha existido será por algo, ¿no? Y entonces, escuchándolos a esas personas que sí que dicen que no son creyentes o incluso algunos ateos, pues dicen que sí, que Jesús ha existido y entonces se les pregunta, ¿y cómo afirman ustedes eso? Y dicen, bueno, pues lo leemos en los evangelios. Ah, muy bien, vale. Y no lo han leído en el periódico de aquellos tiempos, no han leído en otras informaciones. No, porque al parecer, el testimonio de ese personaje estaría solo y únicamente en los evangelios. Bienvenidos amigos al canal Investigando la Historia, soy Carla Díaz y desde Chile me encuentro en este día en compañía de mi amigo, mi mejor amigo, el profesor Javier Salazar. El título de hoy, Los nacimientos de Jesús y la crítica textual. ¿A qué se debe este plural? Tú sabes que ya hace un tiempo en el canal, en este mismo canal, Investigando la Historia, hablamos acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de los nacimientos. ¿Y por qué hablo de los nacimientos? Porque los relatos que tenemos hoy en día, que se conservan hoy en día, como son los evangelios, tienen varios nacimientos. O sea, Jesús
según el relato, o los relatos en plural, es mencionado varias veces dentro de varios nacimientos. O sea, entonces, quiero hoy hablar un poco acerca de eso y mencionar las diferentes, o sea, pues mencionar los diferentes relatos para que se vea todo lo que es la estructura de la perspectiva de cada uno de estos autores, ¿no? Comenzando como en el caso de Mateo y Lucas, que son los únicos dos que conservan relatos en relación al nacimiento de Jesús. Ahora, ¿por qué Marcos? Hay que hacerse algunas preguntas. ¿Por qué Marcos y Juan no contienen? Bueno, porque el relato de Marcos es un relato que, según las últimas hipótesis que se han planteado, es un relato que es bastante antiguo, ¿no? Posiblemente se haya terminado Marcos a finales del siglo I o comienzo del siglo II. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa hipótesis, pero es la que más se acepta, ¿no? Y es la que nosotros siempre, por lo menos en el caso mío, yo siempre la pongo adelante porque es la que mayoritariamente los académicos la ponen como un punto principal. Ahora, Mateo, es el segundo que elabora, según esta posición académica. Tercero es Lucas y cuarto es Juan. Ahora, Juan, desde el punto de vista académico, queda un poco, digamos, como descartado, porque cuando hablamos nosotros acerca del nacimiento de Jesús, estamos refiriendo al personaje llamado Jesús, ¿verdad? Un personaje que, según el texto y también algunas fuentes históricas, lo hablan como si fuese un personaje histórico, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a los textos, por ejemplo, para darte un ejemplo, el primer texto que te voy a hacer mención, que es el texto que aparece en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 1, ahí hay algo bien interesante, Carla, y tiene que ver con la genealogía, ¿no? El capítulo número 1 habla acerca de una genealogía. En estos días realmente me preguntaban y me decían que si esa genealogía era correcta, que si Jesús realmente era hijo de David. Esos son temas que siempre se viven discutiendo, ¿no? Siempre se viven analizando. ¿Por qué? Porque esta primera genealogía que podemos ver realmente carece de ciertas, digamos que ciertos criterios que, según la tradición judía, debiese cumplir, ¿no? Como por ejemplo, una genealogía que fuese 100% patriarcal. En el caso de la genealogía de Jesús no la vemos así. En Mateo vemos mujeres, ahí se mencionan 4 mujeres dentro de esa genealogía, y tiene ciertas cosas, visos de que no se cumplen. Por ejemplo, hay una serie de reyes que no se encuentran, que Mateo no los omite, no los menciona. Y yo le decía a esa persona con la cual nosotros me hacía el comentario que si el texto era un texto, una genealogía biológica, y yo le decía que no, que si usted se pone a leer del capítulo 1, versículo 1, ahí ya desde el primer momento te indica de que el texto no es biológico. O sea, la genealogía no es biológica, sino que es una genealogía teológica. Porque ahora dice libro de la genealogía de Jesucristo. Ya hablar de Jesucristo es hablar de teología. Hola amigos, buenas tardes. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y tengo nuevamente la compañía del profesor César Espinel por segunda vez invitado a este canal. Bienvenido, querido César, ¿cómo estás tú? Pues muy buenas, Carla, y muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo. Estoy muy contento y es un honor, ya lo sabes. Te lo he dicho en privado y te lo repito públicamente, que siempre es un placer charlar contigo y un honor estar de nuevo en este espacio tuyo. Y sí, hoy quiero que hablemos un poquito de cuestiones candentes acerca de la figura de María de Nazaret, más conocida como la Virgen María, que en realidad es un personaje fascinante. O sea, lo que quiero trazar aquí brevemente es la construcción mitológica del personaje de María y sobre todo el tema de su virginidad, que me parece súper interesante. Una cosa que hay que tener muy en cuenta es algo que ya señaló Bruno Forte, que es un teólogo italiano, respecto al testimonio bíblico sobre María, que lo resumió perfectamente. Dijo que es sobrio y denso. Sobrio porque aparece muy poco y sin mucho detalle, pero denso porque las pocas veces que aparece lo hace en escenas de gran peso y contenido teológico.
Entonces, Sí, lo primero que tenemos que clarificar al enfrentarnos al personaje de María de Nazaret es, como ocurre con cualquier otro personaje mitológico, su nombre. Y vuelvo a poner sobre aviso, porque ya sabemos cómo es Internet, cuando digo que María de Nazaret es un personaje mitológico, me estoy refiriendo a que, a pesar de que está basada en un sustrato casi indudablemente histórico, lo que ha llegado hasta nosotros sobre ella, la concepción que tenemos sobre ella, es una construcción mitológica posterior. Si preferimos oídos más cómodos, una construcción teológica posterior. Entonces, la mitología no es mentira, no es sinónimo de mentira, sino que es otra forma de realidad. No es historia, sino que pretende trascender la historia. Entonces, dejando eso claro, ahora sí, vamos con el nombre. Mariam. Mariam, que es la forma aramea del hebreo Miriam, y eso ya para cualquier judío que escuchara el relato evangélico, pues era ya muy relevante, porque Miriam, como sabemos, era la hermana mayor de Moisés y de Aarón, profetisa y cantora, y una de las grandes figuras del pueblo de Israel, tanto que hasta el día de hoy es un nombre muy habitual entre las mujeres judías, y de hecho nuestra protagonista es un muy buen ejemplo, ya que en el siglo I cerca del 25% de las mujeres de Israel se llamaban Mariam, lo que evoca la importancia que tuvo la primogénita de Jocabed. Pero Mariam, a quien vamos a llamar de ahora en adelante María por comodidad, es una mujer de la que no sabemos prácticamente nada, por desgracia. Las genealogías que aportan los evangelios según Mateo y Lucas, que son muy diferentes entre sí, son las dos de ascendencia paterna. O sea, no hay nada de la ascendencia materna. Entonces tendría que llegar el siglo II, en torno al año 150 más o menos, para que apareciera el famoso protoevangelio de Santiago a subsanar ese detalle, presentando a Joaquín y Ana como los padres de María y toda su infancia y juventud hasta su enlace con José. Los árboles de Navidad son una tradición extraña. Y si lo piensan bien, cada diciembre las personas en diferentes regiones del mundo se dirigen al bosque, algunas que les gusta la naturaleza, cortan un árbol, lo arrastran a sus casas, lo adornan con luces, a oropel y hacen una ceremonia. Otros como en esta casa tenemos un árbol que es artificial, también decorado con diferentes objetos, pero ¿qué representa? ¿Qué significado tiene? Y es que en este programa, en esta edición, queremos andar en el origen y significado del árbol de Navidad. Mucho antes de que apareciera el cristianismo, la gente del hemisferio norte usaba plantas de hoja perenne para decorar sus hogares, particularmente las puertas, para celebrar el solsticio de invierno, el 21 o 22 de diciembre, que es el día más corto y la noche más larga del año. Tradicionalmente, esta época del año se ve como el regreso en fuerza del dios Sol, que se había debilitado a lo largo del invierno, y las plantas de hoja perenne servían como un recordatorio de que el dios volvería a brillar y se esperaba el verano. El solsticio fue celebrado por los egipcios también, quienes llenaron sus casas con juncos, con palmeras verdes en honor al dios Ra, que tenía cabeza de halcón y tenía un disco solar encima como corona. En el norte de Europa, por su parte, los celtas decoraban sus templos druidas con ramas de hoja perenne, que significaba la vida eterna. Más al norte, los vikingos también pensaban que los árboles de hoja perenne eran las plantas de Balder, el dios de la luz y la paz. Los antiguos romanos marcaron el solsticio de invierno con una fiesta llamada Saturnalia, en honor a Saturno, el dios de la agricultura, y al igual que los celtas decoraban sus casas y templos con ramas de hoja perenne. Vale la pena mencionar en este punto que Saturnalia fue la celebración más importante de la vida romana. Fue una celebración anárquica de una semana de oración que se llevaba a cabo entre el 17 y el 25 de diciembre, en la cual nadie podía ser procesado por herir, matar a otras personas, por violar, robar algo que en general iba contra la ley. Pero aunque mucha gente se desahogaba aprovechando la anarquía, Saturnalia también podía ser un momento para la bondad.
Durante las patronales muchos romanos practicaban la alegría y el intercambio de regalos. En los primeros días del cristianismo, el nacimiento de Jesús fue establecido en el último día de las patronales por los primeros cristianos romanos para poder acercarse a los paganos, aunque los eruditos afirman que Jesús no nace el 25 de diciembre y las fechas están muy variadas, yendo desde abril hasta finales de octubre. Nos damos cuenta, sin embargo, de que esta celebración marca un paralelismo con el nacimiento de Jesús por razones que le convenían a la iglesia. También fue una política inteligente, dicen algunos que con el tiempo transformó la Saturnalia en un maratón de fiestas de fraternidad, las transforma en una fiesta de nacimiento de Cristo. Si bien es cierto que muchas culturas antiguas usaban los árboles de hoja perenne en la época, los registros históricos sugieren que la tradición del árbol de Navidad como tal, como lo conocemos hoy en día, se inicia hasta en el siglo XVI por los alemanes, quienes decoraban abetos dentro de sus hogares. En algunos cultos cristianos, dentro de la Iglesia Católica y en la época medieval, existía el día de Adán y Eva, que era el 24 de diciembre, en el cual se colocaba el árbol de Navidad dentro y se adornaba con manzanas, simbolizando al árbol del jardín del Edén. Buenas tardes, amigos, saludos desde Chile, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y estoy junto al doctor Antonio Piñero desde España. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente al canal. Bueno, pues estoy muy bien, Carla. Y sí, en tu persona sonriente, veo también al conjunto de amigos que estarán también sonrientes porque estamos con ellos. Yo encantado de estar con ustedes, pero además de verdad. O sea, que estupendo. Gracias. Adelante. Pero hoy nos juntamos por otro motivo, querido Antonio, para hablar en vísperas de Navidad sobre la Navidad. Esta tradición que para muchas familias es importantísima, para muchos niños alrededor de todo el mundo es fundamental esperar el día que el viejito Pascuero llegue con los regalos, pero nos vamos un poco más al tema teológico, también histórico, que es una festividad o una fecha donde también hay mucho pleito teológico, para intentar comprender Jesús existió, no existió, nació un día 25 de diciembre o no nació, o ese día en común, otros dioses también en la historia antigua han nacido, entonces también se forman estas sectas a lo largo de la historia donde no, es una fiesta pagana, no se debe celebrar. Sabemos que estos temas provocan harto pleito, pero quiero ir un poquito más al fondo, a lo profundo del tema, Antonio. Es importante, fuera de todos estos pleitos, la Navidad para quien le gusta estudiar el texto bíblico. Bueno, el problema se suscita y existirá siempre. O sea, lo que tú dices de pleitos suscitará enormes pleitos, más todavía a medida que se van estrechando las condiciones de posibilidad de que los relatos que sustentan la Navidad sean históricos. Es decir, incluso el problema para la gente que vive, como tú afirmas, la Navidad tan importante para los niños, es que incluso la teología católica está ya empezando a decir que al no ser históricos esos relatos, sino legendarios, hay que interpretarlos simbólicamente, espiritualmente, que cada uno puede interpretarlo como quiera. Eso tiene una parte positiva, digamos, ¿no? Para algunos, estupendo, pues entonces yo lo interpreto como hasta ahora, pero para otros muy críticos dicen, bueno, la Navidad va a carecer de sentido si incluso ya la gente más piadosa confesional, es decir, los teólogos de confesiones cristianas muy acendradas, ya afirman que esos relatos no son históricos, entonces, ¿qué hago yo? ¿Comprendes? Y cada día puede tener más problemas. Ahora bien, la tradición es tan fuerte que yo creo que no va a desaparecer, pues porque se le dará otros significados.
Los teólogos inventarán, bueno, el mismo significado, Dios ha nacido, Dios se ha encarnado, Dios llama a los gentiles, los reyes magos, ¿no? Dios dice que su hijo no es solo el Mesías de Israel, sino el Mesías del universo. Es un Mesías cuyo coro angélico de alrededores se muestra a la gente más pobre de Israel y más desarraigada, a los de menos consideración social, que son los pastores. O sea, que es un Dios también de los pobres, un Dios que consuela, un Dios que es muy humano. Todo eso seguirá. Y en torno a esas ideas, yo creo que seguirá celebrándose la Navidad. Pero que te conste, cuando la gente también hace muchos pleitos, como tú dices, son ignorantes, ¿eh? Yo alguna vez lo he dicho, no hay ni un solo texto antiguo, fíjate lo que te digo, yo no sé si te lo he dicho alguna vez, pero si no, está bueno repetirlo. Ni un solo texto antiguo prueba que Mitra, que es lo que dice la gente que se copia por el cristianismo, que Mitra nació un 25 de diciembre. No hay ni uno. Yo me pregunto, ¿de dónde se lo han inventado? Pues como Mitra es un dios atmosférico, un dios del orden solar. Ojo, el Mitra antiguo, ¿eh? Porque el Mitra que piensan esos, que hablan esos, es el Mitra del siglo II y III después de Cristo, del que no tenemos textos tampoco, sino muchas imágenes y restos arqueológicos. Es decir, tenemos mitreos, templos mitraicos con imágenes, pero apenas hay textos, apenas hay textos. Bueno, entonces realmente la gente no tiene ni idea, se inventa problemas por ignorancia. Claro, incluso de Horus, el dios Horus dicen que nació un 25 de diciembre. Siempre bien, bueno, pero claro, sí, aquí la cosa es importante, el símbolo. Es evidente que si el sol vence a las tinieblas y este Redentor viene a desterrar la maldad, que normalmente en el imaginario y en el miedo se aúna o se concentra en la noche, en la oscuridad, ¿no? Y ahí aparece el hombre que te persigue, ¡wow! Y los lobos que te comen y todas esas cosas. Que el sol, a partir del 24 de diciembre aproximadamente, empiece ya digamos, la noche más pequeña, el solsticial, ha sido vencida y prácticamente desde el 24 o 25 de diciembre empieza a crecer el día casi un minuto al día. Y a veces un poco más, es mucho. De tal manera que al menos en España se dice, y por Reyes, 6 de enero, fíjate, 24 de diciembre al 6 de enero, son poquísimos días, ¿no? 12, 13 días. Dice, y por Reyes lo sienten hasta los bueyes. Quiere decir que se nota perfectamente que el día ha crecido. Entonces el sol, que vence a las tinieblas, pues es una imagen maravillosa de Jesús, el sol, que vence al mal, que es Satanás, el maligno, la maldad.